Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Isorna, bienvenidos a este KX especial mundialito. Lo que vamos a hablar hoy es sobre todo de inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar en el día a día, sobre todo desde el punto de vista de que no es solamente para una persona técnica. Entonces os voy a hablar sobre Hermes Agent, que es una herramienta que llevo unos meses usando y estoy súper contento con ella. Y lo primero que os voy a comentar es que si tenéis dudas, no os cortéis. En el panel de herramientas de la reunión podéis hacer preguntas y al final de la charlita pues, vamos a intentar solventarlas todas, ¿vale? De antemano os comento, es probable que vaya muy rápido con algunos conceptos, entonces en cualquier momento me contactáis, oye, que no tal, que quiero saber más sobre esto y lo vemos, ¿vale? Y vamos a empezar un poco a hablar de Hermes. ¿De qué va todo este rollito de el agente Hermes? Bueno, pues Hermes Agent es una herramienta desarrollada por Nous Research y que viene a ser un poquito la competencia de OpenClaw, es decir, una herramienta que puede controlar tu ordenador o el dispositivo donde está instalado y al que tú le puedes dar todo tipo de instrucciones y que además pues, va a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, la particularidad que tiene en este caso Hermes es que no es meramente un chatbot al que tú le vas pasando prompts y te va haciendo cosas. Realmente lo bueno, lo chulo que tiene, por lo menos desde mi punto de vista, es que va a ir aprendiendo conforme pase el tiempo. Luego vamos a ver que primero tendrás que presentarte a la gente, tendrás que decirle quién eres, cómo te gusta trabajar, qué quieres que haga para ti. Y luego, con el tiempo, él tiene unos procesos internos para autogestionar lo que sabe. Esto en sí mismo es súper potente. Y desde luego, no es desdeñable que no tengas que recurrir a recordarle cada 2x3 qué es lo que tiene que hacer. Entonces, vamos por partes. Entonces, iré cambiando entre la diapositiva y las diferentes piezas de este mega puzzle, que es lo que lo llamo yo el agente o el arnés de Hermes. ¿De acuerdo? Y como os decía, pues bueno, para que lo entendáis un poco, pues Hermes Agent es de Nous Research. Tenéis la opción de instalarla o bien vía el terminal o, si no queréis usar una versión más técnica, pues tenéis aquí la aplicación de escritorio. La aplicación de escritorio es muy reciente, es de la semana pasada, entonces de momento yo no la recomiendo para usuarios más tecnológicos. Para un usuario que no necesita saber cómo programar, pues sí, perfectamente. Te puedes instalar la aplicación de escritorio y veremos que funciona exactamente igual. Muy bien, pues entonces, ¿cuál es el concepto principal no solamente de este agente Hermes, sino de este arnés que queremos construir alrededor de él? Pues, en principio, queremos que no contamine nuestro espacio de trabajo, es decir, que no pase como ha pasado muchas veces, y todos hemos visto noticias, de que de repente la gente empieza a hacer cosas raras, fuera de donde no debe, etc., ¿no? Nosotros le vamos a delimitar con unos guardarraíles perfectamente cuál es su espacio de trabajo, qué puede hacer y qué no puede hacer. Y cómo debe de actuar, es decir, no puede realizar ciertas tareas sin una confirmación expresa del usuario. Por último, le vamos a establecer una serie de normas, que es para mí un pilar fundamental a la hora de trabajar con este tipo de agentes, para que no olvide nada de lo aprendido, tanto errores como aprendizajes nuevos. Entonces, ¿cómo hacemos que Hermes, en este caso, utilice ese aprendizaje? Pues le vamos a enseñar a trabajar con lo que se llama una mente digital, un cerebro de desarrollo construido en 4 capas y que le vamos a enseñar cómo tiene que trabajarlo, ¿vale? Este cerebro digital o memoria digital tiene una serie de normativas y además está pensado para que nosotros saquemos el mayor provecho posible de lo que son las suscripciones a diferentes agentes o incluso agentes locales. Es decir, vamos a tener modelos trabajando para agentes locales que no vamos a pagar, que son gratuitos y que funcionan perfectamente en nuestra máquina. Entonces, vamos a ver
esa estructura principal de Hermes y cómo hemos llegado a este punto de diferentes modelos que trabajan en nuestra máquina en local. Aquí tenemos la ventana de VS Code. Yo tengo una serie de terminales y en este terminal tengo arrancado el agente Hermes. Es un agente de cliente de terminal, como podría ser cualquier otro, ¿vale? Y que, como os he comentado, también si queréis podéis usar la versión de escritorio, ¿de acuerdo? Personalmente recomiendo, por lo menos para los técnicos, que uséis la de terminal. Y esto es lo que vamos a usar hoy un poco en nuestra práctica. Lo primero que haréis una vez hayáis instalado Hermes Agent es presentaros. Y es, creo que, casi lo más importante que tenéis que decirle a la gente Hermes. Porque tenéis que especificarle quiénes sois, cómo os gusta trabajar, cuáles son vuestras manías a lo mejor a la hora de desarrollar o incluso a qué horas quieres que te moleste o no te moleste si en algún momento le configuras algún tipo de ciclo de trabajo que te avisa proactivamente, ¿de acuerdo? Entonces yo le podría preguntar, hola, dime qué sabes de mí. Y él pensará y me dará una respuesta en base a lo que en las últimas semanas ha estado trabajando conmigo. Abajo veréis, en pequeñito, está indicado, en este caso, que está trabajando con Gemini, ¿vale? De momento, para esta prueba, he usado Gemini con una API Key para que vaya todo más fluido. Podéis usar cualquier tipo de proveedor, cualquier tipo de modelo. Recomendable pues, que tengáis como modelo principal alguno, DeepSeek, ChatGPT, Gemini, da igual, para que vaya la cosa un poquito más fluida. Y cuando ya lo tengáis completamente configurado, pues entonces ya incluso podréis pasar solamente a modelos locales. Como vemos, pues ha aprendido un poquito. En un par de semanas que llevo trabajando con él en este ordenador, pues ya sabe una serie de cosas sobre mí. Pero esto, en principio, solamente sirve para presentarte. Luego, una vez lo tienes ya funcionando, veréis que hay una serie de instrucciones que son recomendables para que funcione perfectamente tal y como tú quieres. Entonces, para Hermes hay un archivo principal, que es el soul, el alma de la gente, donde tú defines cómo trabaja. En este soul pues, le dediqué unas horitas a pensarlo bien, cómo quiero que trabaje, qué tipo de voz, cómo quiero que se comunique conmigo, y eso es muy importante, porque además este soul.md es digamos, la guía con la que te va a tratar a ti el agente. Y este soul podemos ver que está en la raíz de .hermes, es decir, se aplica a todo Hermes por defecto. Lo que yo os voy a enseñar es qué más cosas podemos hacer para que esto empiece a formar una especie de árbol de trabajo. Entonces, si veis aquí, por ejemplo, en Profiles, yo le puedo indicar a Hermes que se cree o invente todos los perfiles que yo quiera. Por ejemplo, puedo inventarme una estructura de trabajo de una organización, de una empresa. Y le puedo decir, Hermes, crea un perfil de Account Manager, un perfil de Marketing o otro de Data. Y él va a crear esos perfiles y cada uno de ellos va a tener su soul asociado, ¿vale? Segunda parte, yo le puedo decir que cada uno de esos perfiles trabaje con un modelo en particular. Y aquí es donde empieza lo divertido a la hora de cacharrear, ¿vale? Sabemos que hay diferentes tipos de modelos, todos los conocemos, que si el Gemini, que si el Opus, tal y cual, pero muy pocos realmente hemos llegado a trabajar con modelos locales. Entonces, para modelos locales, yo os recomiendo que instaléis Ollama, que es este programita que funciona súper bien, que nos permite descargar modelos en local y trabajar con ellos. Entonces podéis ver aquí los que yo tengo descargados en este ordenador, que ya he comprobado que funcionan perfectamente y que podéis usar en vuestro día a día. Si queréis ahondar un poquito más, por ejemplo, podéis ejecutar el comando uvx which llm, va a ir con tu configuración del ordenador a un repositorio que está estandarizado con un montón de pruebas
y te va a recomendar ya modelos locales que tú podrías ejecutar en local. ¿De acuerdo? Con esto, pues ya tenemos una primera parte, una pequeña investigación desde nuestro ordenador sobre qué modelos locales podemos ejecutar. Segunda parte, vamos a probarlos en real. Entonces tú irías a Olama, harías pull y pues Gema 4, el que sea. Esto lo que hace es descargarse el modelo. Yo ya los tengo descargados, están en mi ordenador. Y con eso, una vez que los tienes en local, usamos una herramienta que se llama BenchLoop. ¿De acuerdo? BenchLoop Dashboard. La tenemos aquí. BenchLoop lo que hace es ejecutar una serie de benchmarks sobre los modelos locales que tienes en tu máquina. Esto es fundamental porque ya te va a crear una estadística de para qué sirve cada uno de esos modelos en tu máquina local. Perfecto, yo tengo una serie de modelos que me he descargado que pueden hacer cosas, pero con esta herramienta ya sé específicamente con la configuración de mi máquina para qué puedo usar cada uno. Bien, pues esta información se la vuelcas a Hermes y le dices, tengo estos modelos, mira en Olama los modelos que tengo descargados, crea estos perfiles, por ejemplo, pues en mi caso, podemos verlo aquí en el dashboard de Hermes, tengo una serie de modelos y tenemos aquí, ¿dónde están los perfiles? A ver. Uy, que no lo veo. Aquí está. Que no veía bien el icono. Los perfiles, ¿vale? Estos perfiles, ¿qué es lo que nos permiten hacer? Pues específicamente coordinar todo el trabajo que vamos a pedirle a nuestro agente Hermes. ¿De acuerdo? Tenemos un perfil maestro, un perfil arquitecto, un perfil que ejecuta features y un perfil de router. Es decir, que va a enrutar, cuando yo le pida una tarea, se va a encargar de decidir a qué otro perfil le va a pasar la tarea. Y puedes definir para cada uno de esos perfiles qué modelo local quieres que utilice. Por lo tanto, todo esto ya te monta tu enjambre de trabajadores dentro de tu Hermes, ¿vale? Como digo, es recomendable tener un modelo, o sea, un perfil default con un cliente de pago, el que vayáis a usar habitualmente, por lo menos al principio hasta que lo tengáis todo bastante configurado, ¿de acuerdo? ¿Y con esto qué conseguimos? Pues conseguimos, por ejemplo, que pueda manejar un Kanban de tareas. Es decir, tú puedes decirle a tu agente Hermes que una serie de tareas la vaya haciendo un perfil u otro. Conforme tengas el ordenador en funcionamiento, tengas arrancado Hermes, pues él irá trabajando según las condiciones que tú le digas. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues, por ejemplo, definiendo cron jobs. Tú le puedes decir a la gente Hermes, oye, todos los días a las 9 de la mañana dame un informe de las tareas, cómo están, qué perfil las tiene asignadas, qué falta por hacer. Y él te dará ese informe. Incluso lo podemos conectar. Tenemos la opción de activar diferentes canales de comunicación. Entonces, yo, por ejemplo, tengo instalado Telegram. Lo tengo configurado un Telegram privado que se comunica con mi Hermes local y que durante el día me va informando de todo lo que sucede. Entonces, pues tenemos aquí, por ejemplo, informes, cosas que van sucediendo. Y todo esto me lo va comunicando a través del Telegram. Como digo, tiene cientos de herramientas, cientos de utilidades. Además, Hermes, por suerte, ha tenido una acogida enorme por la comunidad open source. La semana pasada firmó un acuerdo con NVIDIA, por lo tanto, unas herramientas que tiene internamente que se llaman el curador de habilidades. Si vemos aquí en Skills, Hermes va a ir aprendiendo con el tiempo, aunque tú no se lo digas. Entonces, si en algún momento ve que necesita utilizar una habilidad,
¿Qué es lo que hace? Internamente se comunica con el repositorio de skills de NVIDIA, las pasa por el perfilado de Skills Security que tiene NVIDIA y se descarga las skills que va necesitando. Entonces, esta es la parte en la que Hermes va autoaprendiendo. Va aprendiendo con el tiempo y cuando detecta que una habilidad hace tiempo que no la utiliza, la descarta con el curator. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos a montar un poquito toda esta infraestructura, ¿no? Le hemos dicho a Hermes, oye Hermes, necesito, pues yo qué sé, en mi caso, ¿qué le he dicho yo? Vamos a montar una infraestructura que se encargue de optimizar modelos locales. Yo quiero que seas lo más top a la hora de trabajar en modelos locales porque no me quiero gastar ni un céntimo de más. Entonces, él está trabajando y tiene una serie de tareas. ¿Qué le he dicho? Pues que tiene un perfil investigador. Ese perfil se encarga diariamente de buscar noticias y modelos locales publicados en ese mismo día, analizarlos y darme esa información en forma de artículos. Semanalmente tiene un cron job que analiza esa información y realiza un benchmark sobre esos modelos locales en mi máquina y me da un informe de resultados. Es decir, él ya tiene una infraestructura de trabajo predeterminada. Si más adelante le quiero añadir más carga de trabajo, no hay problema. Le puedes decir, pues créame un perfil de desarrollo y estas son sus especificaciones. Entonces, le puedes asignar pues, un modelo local. Como he estado haciendo pruebas antes, os puedo decir, por ejemplo, que acabo de probar los últimos modelos de Gemma 4, y vemos, por ejemplo, que en coding este Gemma 4 12B funciona al 100%. Es decir, es el mejor modelo local que puede funcionar en esta máquina para hacer tareas exclusivamente de programar. ¿Vale? Pues la semana que viene tranquilamente le diré, hazme unos benchmarks con este modelo local para programar. Te voy a dar una serie de tareas y a ver qué eres capaz de hacer. Bien. Segunda parte, vamos a hablar de la memoria. ¿Vale? Hermes gestiona su propia memoria y es capaz de conservar tanto el contexto como la sesión, como una memoria semipermanente, pero en este caso en particular yo lo he aumentado. A vosotros os sonará seguramente del método Kaspersky o Karpathy o como se llame, que nunca me sale bien, lo siento, pero es un método que se basa en Obsidian, en una estructura de archivos Markdown con información. Pues ese método lo he aplicado yo un poquito. Le he dicho que cree 4 capas de memoria. La memoria inmediata es pues, la que estamos hablando, pim, pam, pum. Estamos en esta conversación, hazme tal, hazme cual. Perfecto. Esa no hay que tocarla. La memoria a corto plazo pues es la que tiene durante la sesión y que va recordando poquito a poco, ¿no? Si has hecho una cosa y 3 horas después se la vuelves a pedir, la sigue manteniendo ahí, no tiene que volver a preguntarte cositas. ¿Dónde empieza esto a ponerse interesante? Es aquí, en las capas 3 y 4 de la memoria. En la capa 3 tenemos conocimiento a largo plazo. Yo le he especificado a mi agente Hermes que todo lo que aprenda de cualquier tecnología lo apunte en el cerebro, es decir, en ese deep brain que tiene estructura de Obsidian y lo va a ir construyendo. De forma que, si en un futuro pues, tiene una duda sobre cómo funciona la cuantización de modelos, solamente tiene que mirar si existe algo ya sobre esa temática dentro del Deep Brain. Y si lo encuentra, pues no tiene que buscar por internet ni buscarse la vida. Ya lo tiene ahí. Es decir, ahorramos contexto, tokens y reutilizamos la experiencia. Y en la capa 4, que es realmente donde yo creo que le vamos a sacar más jugo, es en la memoria reflexiva. También en esas instrucciones que yo le voy a dar, luego las voy a enseñar, le he dicho o le he forzado a que haga análisis reflexivo y post-mortem de cada tarea. Es decir, cuando se encuentre un problema, analice ese problema y encuentre la solución, que lo apunte en esa memoria permanente, para que tanto él como cualquier otro agente que esté usando el mismo Deep Brain, porque recordemos que es, al fin y al cabo, una estructura de archivos que podría reutilizar un Codex o un Claude o lo que queramos,
Eso existe permanentemente y se puede consultar. Si en un futuro hay un problema, puede aprender de sus errores y por eso queremos que sea permanente. Entonces, ¿cómo hemos montado ese DevBrain? Pues yo le he indicado, vamos a pasar aquí, este es el workspace y veis el proyecto Hermes, es el código que él ha ido generando para mantener toda esta estructura. Y ha sido solo a base de prompts. No he programado ni una línea de código. Le he ido diciendo cómo tiene que comportarse y él ha ido construyendo su estructura. Luego entramos en los MDs, que es la parte importante, ¿de acuerdo? Sin estos MDs no va a generar toda esta estructura. Pero tenemos el DevBrain, es decir, toda esa información que él ha ido generando en 2 semanas de trabajo. Todo esto son archivos Markdown de información textual, clasificada por tags, ordenada con bases de datos, ¿de acuerdo? Y que puedes navegar por Obsidian, es decir, tú tienes aquí el Canvas con todos los documentos que ha ido generando y tienes toda la información que ha ido construyendo día a día. Desde el README, cuál es el proceso, cuál es el motivo por el que se monta este agente, cada uno de los proyectos que están funcionando dentro de este arnés, tanto Hermes como un proyecto en particular que ahora os enseñaré, todos los artículos de research que ha ido haciendo, la memoria, lo que os he comentado, a largo plazo, o reflexiva, hace un daily de todo lo que ha ido aprendiendo, y esta parte de aquí, que allí se me ocurrió hace unos días, que me parece también súper interesante, que es, yo ahora puedo, en cualquier momento del día, le mando por Telegram un enlace a un artículo que estoy leyendo o que me lo ha pasado alguien y le digo, analiza esta URL y añádela a el DevBrain. Y él, en un momento del día en el que no tenga sobrecarga de trabajo, busca esa información y la analiza y crea un documento que se almacena aquí en mi base de datos de información tecnológica. Como digo, está clasificada perfectamente y en cualquier momento puedo venir y leer ese resumen o esa información técnica que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Es más, tengo un cron job, no está terminado todavía, que su intención es que semanalmente analice esta información y la use para mejorar su propio stack tecnológico. Es decir, se automejore a sí mismo a partir de esta información tecnológica que él mismo va recopilando. Entonces yo voy en el bus, en el metro, o estoy en casa, miro en Reddit, pues mira, este modelo ha salido y funciona no sé qué, tal. Perfecto, pues se lo paso, él lo analiza, convierte el documento a esta parte del DevBrain y ya veremos qué hacemos con ella, ¿vale? Por ejemplo, eso me ha servido, aquí tengo en Olama 2 modelos de la categoría Bonsai que son súper específicos y súper comprimidos y que funcionan a una velocidad entre 100 y 150 tokens por segundo. Pues tengo ahí una feature que estará en el Kanban que tenemos aquí, estará por aquí, que la tiene programada para investigarla cuando yo le dé el OK. ¿De acuerdo? Igual, pues todas estas tareas que veis en el Kanban las ha ido creando él solo, a partir de las informaciones que yo le he ido dando. Muy bien, pues entonces él tiene la información de cómo construir eso. ¿Cómo se la hemos dado? Pues volvemos aquí y vamos a empezar a ver los MDs de cómo nació mi Hermes, ¿vale? Si tenéis curiosidad, os dejaré un enlace del nacimiento de mi Hermes, que es una presentación del paso a paso de todos los prompts que le fui dando, ¿vale? Entonces, definimos la persona, definimos la intención del proyecto, ¿vale? Esto es un prompt que yo le voy a dar a Hermes, tal cual, ¡pum! Esto es lo que quiero que hagas, ¿de acuerdo? Y System Design. Esto es la Biblia que tiene que seguir punto por punto y no salirse de él. Es decir, lo que habíamos comentado anteriormente
el primer paso de no continuar, no actuar sin confirmar y no olvidar lo aprendido. Este System Design está pensado específicamente para que se construya siguiendo todas estas normas. ¿De acuerdo? Y con esto ya empieza a trabajar. Hermes te montará una estructura, te montará un README con toda la información que tiene en el proyecto, en el harness, es decir, este primer proyecto que tenemos aquí en el workspace. Te montará un checklist de todas las tareas que ha ido haciendo. Entonces, cada día, conforme tú le digas, he hecho tal, he hecho cual, él se va a encargar de mantener este checklist actualizado porque su System Design le obliga. Hay un contrato con el usuario. ¿De acuerdo? Y también le he añadido esto que me parece interesante, que son ideas a futuro. ¿Por qué no? Estás por ahí hablando con un colega, hoy comiendo, oye, pues se me ha ocurrido que esto podríamos hacerlo. Vale, pues yo le escribo por el Telegram, si estoy fuera de casa, le digo, añade a ideas futuras esta idea. Y tiene un cron job que diariamente va analizando esas future features y las convierte en tareas del Kanban. Si en algún momento yo le doy permiso para ejecutarlas, pues esto empezará a trabajar con los modelos locales que tengan asignados esos perfiles adecuados para esas tareas. Y pues ya que estábamos con la charla del KX, pues le dije, dame ideas que podamos implementar en directo. No sé si van a funcionar, porque ya sabéis de lo del directo y estas cositas. Me dio varias, ¿vale? Vamos a pedirle esta, el Mindscape Dashboard. No sé si va a funcionar, por lo que os digo, pero vamos a probar. Vamos aquí a Hermes, le pegamos el prompt y de mientras pues vamos a seguir trabajando nosotros con la presentación. Muy bien, pues entonces hemos definido las 4 capas de la memoria de Hermes. Hemos hecho el análisis de los modelos locales. Esta diapositiva que veis aquí es una captura de pantalla que yo le pasé tal cual y le dije, Hermes, tengo estos 4 modelos locales, analiza según los perfiles que necesito y dime para qué los puedes utilizar. Él se pasó un rato, pim pam pum, y me dijo, pues mira, tengo un perfil de routing, el Qwen 3.8b va a ir bastante bien, te sirve para clasificar las tareas, perfecto. Uno para ejecutar features, el Qwen 3.14b, que es un poquito mejor en código, pero un poquito más lento. Perfecto. Y por último, pues el arquitecto Meta, que quizás un poco más lento a lo mejor, pero para otro tipo de tareas pues es interesante. Entonces, según esto, Hermes lo que va a ir haciendo es empezar a enrutar las tareas, detectar si un modelo funciona o no funciona y en función de si es capaz de ejecutar esa tarea, sigue y si no, se la pasa a un modelo un poquito más liviano. Y como va a ir autoaprendiendo, pues todo eso va al DevBrain y con el tiempo pues cada vez funciona mejor. Al principio, si veis la presentación de cómo nació mi Hermes, veréis que hubo ciertos problemillas, pero es normal. Con el tiempo ir aprendiendo y no se va a olvidar. Entonces, ideas que puedes generar con esta forma de trabajar. Y digo, esto vale prácticamente para cualquier ámbito de trabajo, no solo programación. Por ejemplo, ahora os contaré un detalle, ¿no? Pero por ejemplo, el guardián cognitivo, pues le puedes decir, siempre que vaya a hacer un commit, por favor revisa si he cometido ese error en el pasado y se va a ir al DevBrain, por lo que sea la idiosincrasia del proyecto, hay algo que no funciona y te va a avisar, oye, que esto ya no te funcionó, ¿quieres que te lo arregle? ¿Vale? Pues eso lo puedes hacer. Otra, el arquitecto en la sombra, que sé que a muchos no les va a gustar, pero en la realidad es así. Tú te pones a trabajar, te defines la tarea, documentas lo que quieres, lo que puedes, y a mitad de tarea te cambian cosas, se te olvida documentarlo, pim pam pum, y de repente hay cosas subidas en producción que nadie sabe cómo funcionan. Vale, pues con el arquitecto en la sombra es una tarea que tú le puedes definir para que al final del día revise lo que has hecho en un proyecto en particular o en todos y compare el código con la documentación. Y si no está bien documentado, pues lo actualice en el DevBrain o en el Jira o en el Confluence, donde tú le digas.
Más cosas, pues es que te puedes inventar todo lo que quieras, ¿vale? Entonces, esta me parece muy interesante, sobre todo para desarrollo. Si tú defines muy bien desde el principio quién eres, cómo te gusta programar, cuál es tu stack preferido, cómo quieres hacer los tests, etcétera, etcétera, pues directamente cada vez que quieras crear un proyecto desde cero, él va a leer todo lo que sabe, tanto de ti como del DevBrain, y te lo va a montar. Más cositas, pues por ejemplo, el diario de a bordo, pues que te vaya analizando semanalmente lo que has hecho, qué problemas han surgido, te haga un análisis, un informe, una newsletter. Es decir, tened en cuenta que a partir de que montéis esta estructura, tenéis muchísima información con la que trabajar. Entonces, por ejemplo, te puede servir para marketing, te puede servir para generar proyectos, para hacer el análisis, puedes compartir el DevBrain con más proyectos o más compañeros. Recientemente, esta misma semana, aquí en Hermes han añadido, a ver, si lo encuentro, channels, han añadido los webhooks para enlazarlo con GitHub, con repositorios, etcétera. Pero esta parte de pairing es súper interesante. Tú puedes conectar diferentes agentes Hermes en diferentes PCs para que trabajen, o Macs, para que trabajen en conjunto. Es decir, tú puedes invitar o crear una red de Hermes Agents trabajando en una nube, ¿de acuerdo? Entonces, podrías decir, por ejemplo, pues tenemos un agente Hermes que nos sirve al equipo de desarrollo, otro al equipo de comunicación, otro al equipo de marketing, y los tres se comunican entre sí. A partir de ahí ya te puedes volver todo lo que quieras. Más cosas interesantes, pues por ejemplo, esta. Le puedes decir que se cree plugins para sí mismo. Una de las tareas que le puse, el Mindscape Atlas que vemos aquí, pues está dentro de mi workspace y es este de aquí. Él mismo creó un plugin para su propio dashboard con la información que yo le di. Entonces, en este caso, el Mindscape lo que me sirve es para ver en directo las sesiones que tenemos, los agentes que están en ejecución, en qué tarea, consumo de la RAM, etcétera, etcétera. Como tiene acceso al ordenador, realmente le podéis decir lo que queráis. Podéis inventaros de todo, ¿vale? Hermes es súper configurable. Tenéis plugins, tenéis configuración para aburrir. Aquí da para meses. Y lo bueno, como digo, diariamente está actualizado y hasta ahora no ha habido ni un solo día en que haya un error de actualización en 3 meses que llevo usándolo probablemente. Y esto no se puede decir de OpenClaw, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es muy interesante como herramienta de trabajo, como ayudante, como lo queráis llamar, un apoyo y que incluso si queréis usar el cliente local como aplicación en modo no técnico, perfecto. Le puedes crear los perfiles, ¿vale? Aquí tenemos diferentes perfiles, cada uno tiene su modelo local asignado y tú le puedes escribir. Por ejemplo, ¿quieres un perfil de redactor de noticias? Pues le dices Hermes crea un perfil de redactor de noticias y usa el modelo más adecuado que tú consideres para este tipo de tarea en local. Él te lo va a crear, tú te comunicas con Hermes con el perfil adecuado y chimpón. ¿Vale? Si lo quieres usar desde la terminal, pues sin problema. Mira, vemos que Hermes ya ha podido generar cierto código. Entonces, bueno, pues ha ido trabajando, vemos un poco el proceso de verificación, ¿vale? Por tiempos no nos va a dar tiempo a ver esto ya en ejecución, pero vemos que a partir de un prompt él es capaz de entender ciertas cosas y empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, esta es la curva un poco de aprendizaje de Hermes. Tendréis que ir al principio guiándolo bastante, ¿vale? No es un becario, no es un adolescente al que le tienes que enseñar, es un técnico que puede ser súper excelente, pero no sabe cómo hacer las cosas. Pero conforme vaya aprendiendo de sus propios errores, cada vez irá más rápido y eso os va a permitir tener
mucha más agilidad en el día a día. Y como digo, podéis programar lo que se os ocurra realmente, ¿vale? Importante que tengáis muy claro cuál es el objetivo. Si le dais, como cualquier IA, un objetivo diluido, pues al final no va a funcionar bien. Si sois bastante detallistas, pues al final vais a tener una herramienta muy, muy potente, ¿de acuerdo? Y no sé si me dejo algo más, porque quizás he ido más rápido de lo que pensaba, pero creo que más o menos lo hemos visto todo. Mira, podemos hacer una cosa. Podemos decirle esto. Dime qué Chrome Jobs tenemos configurados, con qué perfiles y objetivos. ¿Vale? Es decir, él va a leer la memoria permanente, va a leer la documentación que tenemos, va a leer los propios cron jobs que tiene montados y vemos que efectivamente pues tenemos un montón de trabajo que se va a ejecutar diariamente. ¿Vale? Entonces, si eres un poquito organizado y te vas montando esta estructura, pues al final lo que tienes es mucho valor, tanto para ti como para tu trabajo, como para lo que necesites, ¿no? Entonces, toda esta información que ha ido generando Hermes por su cuenta, en algún momento yo la puedo explotar. Si me quiero dedicar en exclusiva, fenomenal. ¿Que lo quiero tener como un apoyo temporal? Pues, por ejemplo, como lo tengo aquí en el Telegram. Oye, dame un resumen de los artículos diarios. Chimpón. Por la mañana, dame un resumen de las tareas. ¿Cómo están? O avísame cuando hay un error de no sé qué. Tú lo configuras y puedes elegir la salida que quieras. Aquí en conexiones, en channels, puedes poner lo que quieras. Discord, Google, Slack, uno propio, puedes elegir lo que quieras. Y incluso si quieres compartirlo con varios compañeros, pues sin problema también puedes compartir los canales de comunicación. Lo único que sí, ten mucho cuidado porque ahí todo el mundo le podría dar órdenes a Hermes, ¿de acuerdo? En cuanto, bueno, MCPs, como cualquier otro agente, vas a poder configurar los MCPs que quieras. Plugins, hay plugins de la comunidad, te los puedes crear tú solito. Keys, pues puedes añadir una serie de keys de diferentes proveedores. Una cosa muy interesante, y esto creo que prácticamente ninguno de los agentes que hay hoy en día de clientes lo permite, puedes decirle que coja las claves gratuitas diarias de todos los agentes disponibles públicamente, es decir, que se vaya a OpenRouter, OpenAI, DeepSeek, etcétera. Todos tienen una cuota diaria, ¿verdad? Le puedes decir, me he creado 20.000 keys. Usa todas estas, cuando una se agote, usa la siguiente. Es decir, incluso no hace falta que cojas una suscripción, puedes decirle que coja las claves y vaya agotando el consumo diario que te dé cada una de esas claves. Como se apoya en tu DevBrain, no pierde el contexto al cambiar de sesión. Y por lo tanto, pues es una manera de usarlo gratis. ¿Vale? No sé qué más contaros, la verdad. No sé si he ido demasiado rápido. Creo que por lo menos os quedáis con una idea bastante global de todo esto que hemos construido a partir de 4 prompts. Es decir, le hemos dicho primero la presentación de quién soy yo. Hola, me llamo Álvaro, soy desarrollador full stack, me gusta la IA, pim pam pum. Aquí os recomiendo que os explayéis, ¿vale? No pasa nada. Lo que no deberíais hacer, como todos estos agentes que controlan tu ordenador y se comunican y tal, es empezar dándole tus claves de redes sociales, tu WhatsApp, etcétera, etcétera. Eso déjalo para cuando ya lo sepas hacer, ¿vale? Simplemente háblale de quién eres tú, a qué te dedicas, qué quieres conseguir con Hermes y cómo te gusta trabajar. Pues oye, yo le he dicho que me gusta que sea muy específico, déjate de florituras, déjate de piropos y ve al detalle. Luego, configuras bien el soul. Se lo puedes decir tanto por la propia aplicación, por el terminal o ir al archivo y escribirlo, ¿vale? Un truco,
Por ejemplo, le dije a Gemini, oye Gemini, hazme un soul.md teniendo en cuenta estas cosas que me gusta hacer para Hermes Agent. Y me generó una plantilla. Y a partir de ahí retoqué. Así te ahorras bastante trabajo. Igualmente, el proyecto. ¿Cuál es la intención del proyecto, ¿no? En el caso, mi proyecto es que trabaje en mi carpeta dev, en mi workspace de VS Code y genere proyectos y haga cosas. Entonces, empezará a trabajar ahí. Aquí dentro de la carpeta Hermes tengo todo el harness, todos los guardarraíles, toda la información, todos los scripts que trabajan con los cron jobs. Y luego pues, va a ir haciendo diferentes proyectos. En el DevBrain está toda la información en Markdown y aquí va a ir añadiendo todos los proyectos que yo genere. System Design, la Biblia. Esto tiene que ser lo que nunca debe de romper, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues que la cosa fluya. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues creo que es el momento de que si queréis hacer preguntas o que intentéis responderlas, pues estoy aquí disponible para lo que me comentéis. Si me lo permitís, voy a cambiar de pestaña para poder verlas. Y aquí. Vale, preguntitas. Bueno, ¿qué mecanismo se utiliza para evitar que información obsoleta o incorrecta contamine futuras respuestas? Vale. Por un lado, os he comentado, Hermes tiene por debajo el Skill Curator, es decir, una herramienta que diariamente revisa, o cuando tú le indiques, si quieres ser más específico, sus skills, es decir, lo que sabe hacer y cómo ha de hacerlo, y además lo revisa con el repositorio de NVIDIA y con el proceso de seguridad de skills. Es decir, no te va a pasar, por ejemplo, un script injection en un prompt, en esas skills, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, a nivel de información sobre lo que conoce, ¿vale? Si en un momento determinado con este proceso se encuentra con que, por ejemplo, hizo mal un update de una base de datos, él lo va a documentar en el reflection, en el postmortem del DevBrain. Es decir, que la siguiente vez que vaya a hacer algo relacionado, como está cada artículo clasificado por etiquetas y tiene una base de datos que puede consultar, cada vez que vaya a ejecutar algo que tenga que ver con esa tarea, está obligado a consultar en el DevBrain y ver si hay algo que está haciendo mal. Creo que con eso cumplimos bastante, ¿vale? Si en algún momento tú ves que por lo que sea ha fallado, que siempre pasa, mete la pata, es una IA, no pasa nada, le dices, oye, te recuerdo que, patatito. Y entonces él hará reflexión, mirará el DevBrain y dirá, ah, vale, sí, perdona, no sé qué, lo apunto en reflections, en mistakes o no sé qué. Y a partir de ahí, pues esperemos que no vuelva a cagarla. ¿Cómo se implementa el contexto entre proyectos sin comprometer la privacidad o el aislamiento de datos? Pues es muy buena pregunta, ¿vale? Todo depende de ese guardarraíles que tú tienes definido en el System Design, cómo quieres que se comporte. Entonces, tú le puedes decir perfectamente en esas normas que no puede romper, le puedes decir específicamente esta carpeta de este proyecto no se comparte, ¿vale? Tú le puedes especificar qué información es compartida y cuál no. Y cuál va al DevBrain. Es decir, en el DevBrain, no sé si os fijasteis, lo podéis ver luego en el vídeo, hay una carpeta por proyecto y ahí se actualiza la información de desarrollo del proyecto. Yo no le tengo puesto que ponga información de datos, ni bases de datos, ni nada por el estilo. Entonces tú ahí lo tienes que acotar, ¿vale? ¿Qué métricas utilizas para evaluar si la gente aprende y mejora con el tiempo? Pues para mí la mejor métrica es, primero, el tiempo que tarda en hacer las cosas, cada vez va más rápido. Llevo 2 semanas con el agente, y a ratos, por las tardes, ¿vale? Obviamente. Cuando tengo un rato, le digo que haga cosas.
Entonces, al principio, los primeros días, pues a lo mejor tardaba un ratito, se atascaba, tenía problemillas y tal. Después de 10 días, las tareas casi las hace él solito sin ningún tipo de problema. Me pregunta cuando tiene dudas, cuando veo que empieza a consultar y actualizar el DevBrain. Ahí es cuando ya ves que empieza a funcionar él solito, ¿vale? Entonces lo vas a ver. Probablemente te haga más preguntas o te informe de que, oye, veo que esto ya estaba hecho, trabajo con esto, ¿vale? ¿En qué casos un agente con memoria aporta un beneficio claro frente a un LLM con un buen prompt? Vale. No es lo mismo un LLM que tiene una base de datos estadística que un agente con memoria, porque el agente con memoria recuerda lo que a ti te interesa. No tiene que buscar en su inmensa base de datos cuál es la resolución estadística a este prompt. Él lo que hace es, pues, muy imperativamente decir, a ver, tengo este problema, ¿lo he resuelto ya? ¿Cómo lo he resuelto? ¿Sí o no? ¿Qué información tengo que usar? Es decir, creo yo que va a ser más concreto y te va a dar una respuesta mucho más específica a tus necesidades. Por lo menos en la experiencia que he tenido yo en estos 3 meses que llevo, tanto con este agente como el que tengo en casa. Al final, conforme pasa el tiempo, las respuestas son al grano. ¿Necesito hacer esto? ¡Pim! Aquí tienes el proyecto montado. ¿Cómo gestiona Hermes Agent la memoria a largo plazo? Eso lo defines tú en el System Design. Tienes las 4 capas y tú le dices qué memorias quieres que guarde y cómo quieres que la guarde, ¿vale? ¿Cuáles son las normas para guardar esa memoria? Vais a tener acceso a estos prompts, ¿vale? No os preocupéis, los podréis ver. Os los dejaremos para que los tengáis a mano y os podáis montar vuestro propio agente con esta estructura de arnés si es que os interesa. ¿Qué decide guardar y qué decide olvidar? Pues es más de lo mismo. Lo que tú le hayas indicado es lo que él va a considerar interesante y lo que no. Si quieres al principio, pues incluso le puedes poner otro guardarraíl que te pregunte, oye, cuando veas que hay algo en particular que no ha funcionado, pregúntame si quiero que lo guardes o no, ¿vale? Yo en principio le he dicho que lo guarde todo, porque al final son archivos de texto plano que no ocupan nada. Y como va todo indexado por base de datos, él puede hacer queries. Entonces, de momento, le he dicho que lo guarde todo y si en algún momento quiero hacer limpieza, pues ya veremos. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues creo que puede ser interesante que lo intentéis, ¿no? Que le echéis un vistacillo, instalaros si queréis la aplicación local y empecéis a trabajar y bueno, pues nos podéis ir contando. ¿Ves factible cambiar GitHub Copilot con Hermes a nivel corporativo? Ojo, no, son diferentes, ¿vale? Hermes a nivel corporativo es un cisco en el que yo no me metería. Hermes es un agente que te va a ayudar a trabajar a ti en tu local. Para configurarlo a nivel corporativo es una tarea bastante grande, peligrosa, en cierta manera, porque ya involucra a muchos temas de seguridad y demás. Lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, tener un agente Hermes accesible a nivel corporativo para ciertas cosas. Pues yo qué sé, por ejemplo, tienes una máquina con una buena gráfica de 32 o 64 gigas de VRAM, y le metes un Hermes y le metes un perfil de testeo y otro de revisión de código con modelos locales. Hay que ser accesible para todos, fenomenal. Simplemente lo tienes ahí montado y cuando tú trabajes, si quieres ahorrarte esos tokens de Opus o de lo que sea, pues en lugar de pedirle a ese agente, a ese modelo de pago que te haga la revisión de código, el testeo o lo que sea, lo configuras en tu cliente, que lo vas a poder hacer perfectamente. Cuando tengas que revisar código, testear o documentar o lo que sea, usa el agente local de este Hermes que está en esta IP. Ahí lo puedes hacer sin ningún problema. Como además le puedes configurar todas las reglas de seguridad que tú quieras, esa información no sale a ningún lado. Lo que os decía, somos dos o tres o cuatro frikis de esto de los agentes locales y Hermes, y si os mola el tema,
por favor, contactadme, que esto lo vamos a ir montando entre todos poco a poco. A lo mejor montamos un repo para empezar a subir cosas, lo que surja, ¿vale? Yo creo que nos puede ayudar y a mí, de hecho, en el día a día ya me está ayudando bastante. Y cualquier cosa, pues nada, sabéis dónde estoy. Espero que os haya gustado, que os animéis y que esto del KX, pues que mola, que os animéis vosotros también a participar. Muy bien, chicos. Hasta otro día.